La optimización de la cadena de suministros, la agilización de trámites, el aumento de la productividad o la flexibilización de las entregas y las devoluciones son tan solo algunas de las ventajas que aporta la digitalización al sector del transporte y la logística, un área que en los últimos años viene viviendo lo que se podría denominar como una tormenta perfecta, con un incremento de la oferta y la demanda enorme. No obstante, la pandemia vino a desenmascarar una falta de profesionales en el sector y crisis en una cadena de suministros que hasta entonces no estaba preparada para hacer frente a una nueva forma de consumir y vender de usuarios y empresas. Lo que en 2019 se pensaba hacer a 5 o 7 años vista, en marzo de 2020 pasó a tener que realizarse en apenas meses. Es en este punto en el que la digitalización juega un papel primordial para el devenir del sector del transporte y logístico. Por su parte, la trazabilidad es uno de los factores que, con el paso del tiempo, se ha ido convirtiendo cada vez más en fiabilidad. Hoy en día se ha vuelto un requisito importante para todos los usuarios el hecho de poder seguir el camino de un pedido realizado. Por ello, contar con un sistema que ofrezca una trazabilidad completa de todo el ciclo de vida de un producto es esencial. La digitalización es también aquí la gran aliada, ya que nos permite conocer información sobre la localización de cada producto en tiempo real. Desde el punto de vista empresarial, también permite la integración con el denominado backend, es decir, la integración de distintas plataformas para agilizar los procesos logísticos. Por ello, negocios como tiendas online, que tienen total o parcialmente externalizada su logística, pueden disponer de una visibilidad en tiempo real del estado de su inventario. En cuanto al transporte logístico, uno de los grandes objetivos del sector, la eficiencia, es sinónimo hoy de intermodalidad. La combinación del transporte por carretera. Ferroviario y marítimo. Es muy importante para que las empresas alcancen una posición estratégica en los mercados, pero basta de generalidades. Ha llegado el momento de profundizar en el asunto y de comenzar a entender lo que ocurre en el presente para descubrir lo que nos depara el futuro. Engineering the Future Talks, el podcast de Indra sobre las tecnologías que están definiendo el futuro. Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Engineering the Future Talks, el podcast de Indra sobre tecnologías que transformarán el futuro. Hoy analizaremos cómo la digitalización está revolucionando el sector del transporte logístico y lo que es más importante para nosotros. ¿Tiene límite su evolución? Para ello contamos con Jorge Irisarri y Luis Pérez Madariaga. Jorge es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Europea de Madrid. Cuenta con más de 10 años de experiencia en planificación estratégica de transporte y logística, desarrollando diversos proyectos en los ámbitos intermodal, ferroviario, marítimo, portuario y logístico. Llegó al equipo de puertos y aeropuertos de Indra en 2021, centrando su trabajo en el desarrollo del proyecto de la plataforma Simple. Además, ha colaborado en el proyecto de la ventanilla única portuaria de España, DuePort, y en el desarrollo de productos enfocados a mejoras operativas en nodos de transporte. Luis, por su parte, es doctor en Ingeniería y Ciencias Náuticas por la Universidad Politécnica de Cataluña y licenciado en Transporte Marítimo por la Universidad de Oviedo. Cuenta con más de 15 años de experiencia como director de proyectos, consultor de transporte y de operaciones logísticas. Desde 2016 es responsable de desarrollo de negocio portuario para Indra y cuenta con experiencia en proyectos relevantes de política pública y planificación de transporte. Más recientemente, en el ámbito específico de soluciones tecnológicas, ha dirigido el proyecto de ventanilla única portuaria de España, DuePort, y colabora como experto asesor externo y evaluador de proyectos de innovación para la Unión Europea. Jorge, Luis, bienvenidos a este nuevo episodio de Engineering the Future Talks. Hola Marta, encantado y muchas gracias por la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros. Hola Marta, muchas gracias y encantado de estar con vosotros y poder compartir las experiencias de Indra en la tecnología aplicada al transporte. Bueno, para comenzar a profundizar en la temática de hoy, me gustaría preguntaros, Luis, a ti, por ejemplo, ¿qué beneficios está trayendo la digitalización al sector del transporte y la logística? Bueno, Marta,
Esta pregunta de partida es la clave porque es lo que causa y lo que motiva el interés y la necesidad por parte de las empresas y también de los gobiernos a generar estas iniciativas que no pueden hacerse de otra forma que no sea con el uso de las distintas herramientas tecnológicas. Tú comentaste en el contexto, con todo el acierto, que la búsqueda de la eficiencia es la clave, porque la eficiencia nos brinda ventajas en muchos aspectos que afectan a nuestro día a día, no solamente de la actividad económica, del transporte, de la eficiencia del propio transporte, reducción de tiempos, costos, etc., sino también el propio impacto de esa actividad, la sensibilidad cada vez más alta en materia medioambiental, también el impacto de esas actividades a los entornos alrededor de un nodo portuario, logístico, para las personas que allí viven, etc. Pues son cuestiones que son como los grandes motivadores para que esto ocurra, ¿no? Entonces, se está viendo que no solamente son iniciativas como la que vamos a hablar a continuación, la Simple, que es una iniciativa pública que emana de la Unión Europea dentro del marco Federated y que en España está liderado por Puertos del Estado, Adif y el Ministerio de Transporte, sino también hay otras iniciativas de índole privado, asociaciones de navieras, de operadores logísticos, que también están buscando cómo ir metiendo ir utilizando la tecnología como facilitadores, como catalizadores de la logística y del transporte para hacer que todas estas cuestiones que tú comentabas en la entrada se produzcan, ¿no? Vamos contigo, Jorge. Aunque más tarde lo comentaremos con otro de nuestros expertos, ¿nos podríais explicar a grandes rasgos en qué consiste el proyecto Simple y cuál es su relación con el sector en el que hoy nos centramos? Bueno, Marta, como ya ha adelantado Luis, la plataforma Simple, el proyecto de la plataforma Simple, es un proyecto promovido por la Administración, específicamente por tres organismos o entes que además representan a los tres modos de transporte presentes en la plataforma Simple, Puertos del Estado, Adif y el Ministerio de Transportes, y que además se enmarca en un proyecto europeo, el proyecto Federated, que aúna diferentes proyectos centrados en el desarrollo pues, de una base armonizada de modelo semántico y de arquitectura que permitirá una intercomunicación y una interoperabilidad entre plataformas que facilitará la comunicación entre ellas. Y aquí es donde aparece Simple. Simple es una plataforma tecnológica federativa para la gestión integrada y digital de los datos vinculados al transporte de mercancías. Esto va a permitir que todos los actores involucrados en la cadena de suministro, tanto de los modos carretera, ferroviario y marítimo, puedan intercambiar datos a través de un canal único de comunicación e interoperable para todos los sistemas que usen. ¿Qué se pretende con esta plataforma? Bueno, pues con esta plataforma se pretende facilitar ese intercambio de datos a través de medios digitales y además dar cumplimiento a trámites administrativos. Además, como he comentado anteriormente, también pretende impulsar la digitalización y la reducción de papel en el sector del transporte y la logística, posibilitar esa interoperabilidad entre sistemas y plataformas externas, dar trazabilidad o permitir la trazabilidad en tiempo real de las mercancías por medios digitales y mejorar el conocimiento de estos flujos de transporte de ámbito nacional e import-export y su naturaleza. ¿Cuáles son las tecnologías de las que más partido se puede sacar en el transporte y la logística? Y también cómo influyen en ellos. Las tecnologías, es cierto que tenemos distintas herramientas, productos y nuevas tecnologías que nos están de alguna forma invadiendo en nuestro día a día, no solamente la realidad del transporte. Es cierto que las tecnologías podrían hacerlos avanzar mucho más de lo que realmente está ocurriendo. Hay tecnologías como pues, el Big Data, que yo creo que es la que podría tener un mayor impacto en el corto plazo, pero también otras tecnologías disruptivas, como por ejemplo el blockchain. Después puede comentar un poquito Jorge al respecto, porque sí se estaba implementando en unos aspectos de la plataforma Simple. Pero retomando el tema del dato como aspecto clave, creo que es la que tiene un mayor recorrido y a la vez tiene ya un uso mucho más real, un uso ya lo tenemos en nuestro día a día, forma
parte del mismo, y en el ámbito de transporte en particular. O sea, nosotros el esfuerzo principal, no solamente del proyecto Simple, sino también otros proyectos, es en esa estandarización del dato para poder ser usado, hablar entre los distintos agentes en el mismo lenguaje, con los mismos tipos de mensajes, contenido, etc., que de alguna forma ayude a simplificar toda la tramitología y que nos permita tener una información que podamos reutilizar, bien sea desde una perspectiva de planificación estratégica, de toma de decisiones, incluso de respuestas automáticas a situaciones en operaciones. Todo eso nos lo da el uso y la explotación del dato. Entonces yo sí creo que es el Big Data el que pueda tener un impacto mayor en el corto plazo en el ámbito del transporte. No sé si Jorge quiere añadir algo. Sí, bueno, yo únicamente añadir que de todas las tecnologías que ahora mismo se están aplicando en el transporte y logística, que además son muchas porque al final es un sector tan grande que está compuesto por muchos ámbitos, muchas actividades y al final pues hay muchas tecnologías aplicadas que están en pleno desarrollo, ya que todo esto puede marcar un punto diferencial en un mercado súper competitivo. Pero entre ellas, y también muy relacionado con Simple, ya que lo estamos aplicando, está la tecnología blockchain que ha comentado Luis, que es una tecnología que ahora mismo, como bien sabemos, está en pleno desarrollo, que también está en pleno auge y que tiene mucho recorrido, pero que ya se empieza a aplicar en una gran cantidad de industrias, entre ellas pues, en el sector del transporte y la logística. Y nosotros en Simple la estamos implementando pues, porque es un punto que creemos diferencial para la plataforma, porque provee de una confianza, de una transparencia y de una seguridad en el intercambio de datos que ahora mismo no provee ninguna otra tecnología en el transporte y la logística. Además, permite ese intercambio de datos de una manera mucho más fiable, de una manera inmutable, y la trazabilidad en tiempo real y el aumento de la productividad de una manera mucho más eficiente. Pues Jorge, sigo contigo. Los 3 medios de transporte que entran dentro del sistema intermodal son, por ahora, el de carretera, el ferroviario y el marítimo. Pero, ¿cómo han ido evolucionando en los últimos años y qué papel crees que jugarán en el futuro? Bueno, estos 3 modos de transporte, que yo creo que todos los conocemos ampliamente, yo creo que son, dentro del mundo de las mercancías, son los 3 modos principales, sin hacer de menos a la carga aérea, que es un modo de transporte que, si bien es mucho menos masivo, sí que tiene un valor unitario mucho mayor al que pueden tener la carretera, el ferrocarril y el modo marítimo. Estos 3 modos al final son los que mueven prácticamente el 100% de las mercancías en el mundo. Entonces, ¿cómo han ido evolucionando? Bueno, pues los 3 han ido evolucionando de la mano y de una manera peculiar porque cada día más les están llevando a confluir. ¿Qué quiere decir esto? Pues precisamente la intermodalidad. ¿Y qué es la intermodalidad? Bueno, pues es el combinar estos 3 modos de transporte o 2 de ellos para maximizar las virtudes de cada uno de ellos. Es una metodología, una procedimentación que cada día más es empleada en el mundo del transporte porque se ha visto que es una fórmula muy sostenible, que da lo mejor de cada uno de estos modos de transporte, y si nos ponemos pues, a buscar fórmulas o tecnologías en este ámbito, pues podemos encontrar algunas fórmulas como las autopistas ferroviarias, como las autopistas marítimas, en el que, pues, por ejemplo, en las autopistas ferroviarias vemos cómo directamente los semirremolques o los camiones se montan encima de los propios trenes, incluso habiéndose desarrollado tecnologías específicas como la tecnología Modalor o la tecnología Cargo Beamer, mediante la cual se optimiza todo el proceso de carga y descarga de una manera horizontal, sin necesidad de medios adicionales como son grúas para la carga o la descarga de estos camiones o de estos semirremolques en los trenes. Entonces, este tipo de combinaciones
pues yo creo que es el futuro dentro del transporte, que es a lo que debe de tender el transporte, ya que, como decía, pues maximiza las virtudes de todos los modos. Y yo creo pues, que las diferentes tecnologías, ya sean aplicadas a este tipo de medios, de recursos técnicos o bueno, de recursos como son pues, los propios vagones, como son los propios semirremolques, buques y demás, pues deben combinarse con tecnologías como son las de intercambio de comunicaciones y tal, como es simple, pues que permiten a la vez optimizar todo ese flujo de comunicación entre todos esos actores intermodales y armonizar también pues todas estas comunicaciones entre ellos. Has mencionado, Jorge, al principio, al transporte aéreo. ¿Por qué todavía no se ha introducido en esta intermodalidad el medio de transporte aéreo? Desde un inicio la intención era que todos los modos de transporte estuvieran unidos y presentes en la plataforma simple. ¿Qué pasa? Pues que actualmente la carga aérea, todo lo que es el modo aéreo aplicado a las mercancías, se encuentra inmerso en un proceso propio de creación de su propia como ventanilla única de carga aérea. Entonces se decidió, por ese motivo, que en esta primera fase del proyecto de la plataforma simple, los que estuvieran presentes y los que se desarrollaran fueron los modos de carretera, ferroviario y marítimo, y que en una segunda fase o en una fase posterior de desarrollo de la plataforma simple, que es un proyecto que tiene todavía mucho recorrido, pues la carga aérea se sumase a este proyecto, ya fuera pues o a través de la integración de su propia plataforma o directamente pues del desarrollo de la carga aérea dentro de la plataforma simple. Luis, ¿cómo está Indra trabajando en la actualidad para desempeñar un importante papel en la digitalización del sector del transporte logístico? Bueno, la verdad que no es de ahora, ya venimos varios años desde Indra liderando distintos programas europeos y proyectos europeos de innovación, en los cuales, desde como comentaba antes, el Big Data a través del proyecto del programa Transforming Transport, como muchos proyectos, nos ha dado la oportunidad de darle un sentido a esas nuevas tecnologías en el ámbito del transporte. Hay muchos ejemplos, desde plataformas IoT, gemelo digital aplicado para la optimización de infraestructuras o para el diseño de infraestructuras, el empleo de drones, como por ejemplo nuestro programa de Comfort Drones que desarrollamos aquí en el puerto de Vigo, proyectos de realidad virtual, en fin, prácticamente podría decir que casi todas las nuevas tecnologías, de una forma o de otra, Indra, para distintos ámbitos del transporte, lo está implementando a través de pilotos, y en muchos casos esos pilotos se están transformando en realidad y en proyectos, ¿no? Se me ocurre un ejemplo claro, es de un proyecto, un piloto realizado dentro de este marco de innovación de la Unión Europea, de automatización de la composición ferroviaria en las terminales multimodales, pues que de un piloto ahora se ha generado un producto que está siendo desplegado en otras terminales, ¿no? Como un elemento más de eficiencia a la hora de la gestión de la carga intermodal, que es tan importante. O sea que desde Indra prácticamente todos los elementos que tienen que ver con el transporte se están desplegando, y en particular también un foco que no quisiera olvidar para la parte del pasajero, ¿no? Que es tan importante la experiencia del pasajero en el modo de transporte ferroviario y también en el aeroportuario, con proyectos como el de Passenger Flow, que también está liderando Indra a nivel europeo. Oye, ¿y qué otros proyectos a nivel europeo son importantes en este ámbito? Pues en la materia específica del transporte de cargas, de la intermodalidad, del uso del dato, de la integración de distintas plataformas, Indra también está participando, y en particular nuestro área de puertos y logística está participando en el programa Fénix, que también es un proyecto dentro de la Unión Europea con un fondo CEF, y este programa lo estamos desarrollando, implementando, desplegando unas funcionalidades en un puerto seco junto al puerto de Bilbao, en uno de sus dos puertos secos, en particular el de Jundiz, y ahí estamos desarrollando distintos elementos
que ayuden a esa intermodalidad que estamos hablando anteriormente y que es tan beneficiosa para la optimización de la red global de transporte para un país. Estamos de alguna forma ayudando a que el sector ferroviario, que tantas veces ha estado pues un poquito olvidado, porque es cierto que los grandes desarrollos tecnológicos y de aplicaciones se ha enfocado mucho siempre a la parte marítima y más del nodo portuario puro, pero la parte intermodal tiene un margen de desarrollo amplísimo y entonces estamos desplegando capacidades de Terminal Operating System o de Terminal Appointment System para un nodo intermodal, para un puerto seco, y de esta forma poder ponerlo a nivel y hacerlo a competir en igualdad de condiciones que un puerto marítimo, intentando generar esa multimodalidad y ese incremento del transporte ferroviario que tan necesario es para como decía al principio, la optimización de toda la red de transporte y no solamente pues el uso excesivo del transporte por carretera. Bueno, fantástico, qué interesante todo lo que nos habéis explicado, lo que nos habéis aportado, y además creo que incluso hemos respondido a la pregunta que hacíamos inicialmente, que parece ser que la evolución del transporte logístico pues no tiene límites aparentes. Bueno, muchas gracias a ambos por vuestras aportaciones, por acompañarnos en este episodio y por regalarnos vuestro tiempo. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias, Marta, y encantados de poder seguir hablando en cualquier otra ocasión. Igual, muchísimas gracias, Marta, por esta oportunidad y nada, a la espera de que pueda haber nuevas oportunidades para ahondar más en todos estos temas. En este punto del episodio vamos a profundizar un poco más en uno de los muchos aspectos que se desprenden del enorme espacio que abarcan los sistemas multimodales. Lo hemos comentado con nuestros invitados a grandes rasgos. Es el proyecto Simple. Alejandro Tobalina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marta, ¿qué tal? Sí, así es. El proyecto Simple quiere erigirse en una pionera plataforma tecnológica que reunirá toda la información de la cadena logística y asegurará la interoperabilidad entre los diferentes modos y nodos de transporte de mercancías nacionales y su integración a nivel internacional, siempre optimizando la eficiencia y la seguridad en las transacciones. ¿Dónde coloca a España en el marco europeo esta iniciativa? Nos lo cuenta Jaime Luezas, jefe de área de servicios a la comunidad portuaria en Puertos del Estado. Simple va a posibilitar y facilitar el intercambio de datos digital en todo el sector del transporte y de la logística a lo largo de la cadena de suministro, y tanto a un nivel nacional como con importaciones y exportaciones, ¿no? Y a un nivel intraeuropeo también, ofreciendo una herramienta que yo creo que va a permitir al sector pues compartir datos entre los diferentes modos y nodos de transporte con relativa facilidad. ¿Y cuál es su potencial? El potencial que tiene es precisamente contribuir a la digitalización de la logística del transporte de las cadenas de suministro españolas en un entorno europeo. Son las iniciativas de la Unión Europea del Digital Transport and Logistics Forum y está en el marco de un proyecto europeo que es el Federated, de manera que el potencial es precisamente digitalizar el transporte, contribuir precisamente al intercambio de datos entre modos y nodos, tanto datos que pueden provenir de sistemas de los propios operadores o de objetos, un poco en el marco de la Internet de las cosas. Tenemos también algún piloto que está, digamos, relacionado con el seguimiento de los vagones de los trenes según entran en las terminales con sensores, ¿no? Un proyecto como Simple implica una gran variedad de complejidades técnicas. Al ser un proyecto sin precedentes y de una dimensión y ambición tan significativas, son muchos los aspectos a tener en cuenta que serán clave en el éxito de la plataforma. El desarrollar el modelo semántico que sea, digamos, interoperable entre los tres modos, que tiene que estar un poco también ligado en ese modelo semántico que se trabaja en el ámbito europeo con el proyecto europeo Federated que he dicho y el Digital Transport and Logistics Forum, y por supuesto una vez desarrollado el mantenerlo actualizado. Luego también, bueno, pues tenemos que en desarrollo en la API de Simple esto que permita, digamos, que los sistemas de los distintos operadores de la logística y del transporte pues puedan
comunicarse entre ellos. Y luego, bueno, otro reto que tiene importante y que aquí contribuye su arquitectura blockchain es precisamente pues mantener el principio de que el dato se mantenga en su origen, ¿no? Como gran respeto a la soberanía del dato y a que, digamos, el dato pueda permanecer en origen. Jaime ha mencionado otro proyecto muy importante que es Federated, en el que Simple está integrado y que tiene el objetivo de interconectar estas plataformas entre países europeos. ¿En qué consistiría esta interconexión y qué permitiría? Escuchemos a Jaime. Igual que decimos a nivel nacional, los sistemas de los operadores de la cadena de suministro se pueden conectar de forma federada, manteniendo el dato en origen, y digamos que cada cual puede utilizar la plataforma que quiera o el sistema que quiera, lo cual es un poco, digamos, tiene un carácter abierto y da una cierta neutralidad tecnológica, pues a nivel europeo podría haber una conexión incluso entre plataformas que fuesen similares en otros países europeos, otras plataformas nacionales, o bien la federación también con plataformas que prestan servicios de digitalización y de trazabilidad en la cadena de suministro en otros países europeos. Pues muchísimas gracias, Alejandro, compañero. Un abrazo, Marta. La optimización de la cadena de suministros, la agilización de trámites, la trazabilidad del tiempo real, el aumento de la productividad y la manta que abriga estos tres factores, que es la interconexión e interoperabilidad de datos, son las grandes claves de una revolución que ya se está fraguando en la digitalización del transporte y la logística. Como en muchos ámbitos que hemos tratado en este podcast, las mayores aliadas de este cambio serán las disrupciones tecnológicas y el avance en Big Data, blockchain o la inteligencia artificial. Pero nada de esto sería posible sin la intermodalidad en el transporte, plenamente instaurada en nuestros días. Es decir, como han explicado nuestros expertos, la combinación de los tres medios de transporte que hoy en día acumulan prácticamente el 100% del transporte de mercancías en el mundo. Los transportes por carretera, ferrocarril y marítimo. Gracias una vez más por acompañarnos en esta aventura que es descifrar lo que está por venir. Engineering the Future Talks, el podcast de Indra sobre las tecnologías que están definiendo el futuro. Suscríbete para conocer las últimas novedades y comparte tu opinión con nosotros en redes sociales.